Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde nos estén viendo y la hora en que estén escuchando esta transmisión de Identidad TV, un programa de la Secretaría Editorial del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. El día de hoy nos acompañan en este ya tradicional foro de análisis y discusión de las ideas Adrián Núñez, Diego Rentería y Javier Valverde, que les damos la bienvenida a los tres. El día de hoy vamos a tener dos temas interesantes, uno de carácter nacional y uno de carácter internacional. En el primer tema, aquí en Durango, hace algunos días estuvo con nosotros Guillermo Valdés, exdirector del CISEN en la época de Felipe Calderón, a presentar su libro Historias del Narcotráfico. Dentro del argumento que da este libro y la plática que expresó este conocido consultor ahora en materia de seguridad y de análisis y investigación, comentaba que el proceso de los grupos delincuenciales había atravesado diferentes etapas en las cuales siempre se habían nutrido de jóvenes para ingresarlos a las filas de la delincuencia organizada, ya fuera como distribuidores o como parte de su ejército personal denominados sicarios. Dentro de estas historias se hablaba mucho del tema de las pandillas o los grupos de jóvenes que anteriormente se unían por conquistar el territorio, que a final de cuentas es en Ciudad Juárez y es en algunos otros estados de nuestro país, donde estas pandillas que anteriormente solo se dedicaban al robo o a otro tipo de cuestiones de delitos menores, que son reclutados por los propios grupos de la delincuencia organizada para convertirse en sicarios. Este problema sigue estando presente dentro de la juventud mexicana y es el día de hoy que queremos poner en debate y en plática esta circunstancia y esta situación tan preocupante para nuestro país. Adrián, ¿qué opinas tú de esta situación? Las pandillas ahora como ejércitos de sicarios. Bueno, tenemos que retomar a que las pandillas en las ciudades de México se forman por cuestiones muy específicas, ¿no? Bueno, en primera está la pobreza, la falta de empleos que tienen los padres de familia. Entonces los niños crecen en ciertas situaciones de no viven con sus papás, no tienen los valores morales, los cuida, les falta dinero y crecen con ese margen de yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ir a la tienda, puedo ir a robar, no hay problema, van creciendo, yo puedo drogarme, no hay problema. Y entonces a base de eso van creando esa cultura. Cuando los grupos de crimen organizado se instauran realmente en México y que necesitan filiales para mantenerse en la cuestión de fuerza, o sea, lo que son los sicarios, etcétera, etcétera, pues sí voltean a ver a los pandilleros porque dicen, oye, yo tengo aquí chavos de 14 a 26 años que se están drogando, que no tienen nada que hacer, que no los quieren en ningún empleo, yo los voy a emplear y yo les voy a dar esa facilidad para que tengan el dinero, para que sigan haciendo los crímenes que están haciendo, pero que hagan los crímenes a mi favor y además, pues para que usen su fuerza. Entonces, sí es muy fácil agarrarlos, cooptarlos, grupos que ya estaban instaurados, grupos que eran contrarios y los agarran de todos los bandos del crimen organizado, ¿no? Lo que son los Zetas, lo que son los M's, lo que son la familia Beltrán Leiva, o sea, todos empiezan a voltear a ver a ese grupo y es un grupo que de la sociedad estuvo marginado. Entonces, sí se vuelve de cierta manera peligroso, ¿no? Son quienes conocen las ciudades, son quienes conocen las colonias y son ahora los nuevos encargados de dirigirlas. Don Diego, esta problemática, si bien es recurrente, porque el tema de las pandillas ha sido una situación ya histórica, de hecho se narra hasta en libros como el de Octavio Paz, del Laberinto de la Soledad, el tema de cómo los pachucos, el tema de jóvenes que emigraron a Estados Unidos y regresan a México y empiezan a formar también grupos de identidad o grupos con afinidades comunes en algunos casos para delinquir. Ahora, en pleno siglo XXI, sigue existiendo este tema con jóvenes que se agrupan, pero que ahora están siendo cooptados por la delincuencia organizada. Más allá y del hecho de la creación de los grupos o no, yo creo que hay algo muy grave y es que se deja al descubierto la incapacidad del Estado mexicano de ofrecerle un presente que los pueda preparar para el futuro a estos jóvenes. Son jóvenes que no acuden a la escuela, son jóvenes y que batallan
para subsistir, al menos en la cuestión económica. La mayoría de ellos, o quizá pudiéramos hablar que todos ellos, son de familias de muy escasos recursos, que no, es decir, no tienen la situación económica ni para dar alimentación ni para dar educación a sus hijos. Dejamos entrever, o mejor dicho, queda muy claro esta carencia del Estado mexicano o esta incapacidad del Estado mexicano para poder ofrecer trabajo y educación. Y entonces cuando vemos un grupo de jóvenes, y que son varios grupos y dispersos dentro de toda la sociedad mexicana, que no tienen ni educación, que no tienen ni un futuro esperanzador, es decir, que saben que por más que pasen los años jamás van a tener un trabajo que les permita poder alimentar a sus familias, llega alguien y les ofrece el camino fácil para conseguir dinero, es obvio que se van a ir para allá. Pero el problema de fondo no es que los grupos de narcotráfico estén cooptando a estos jóvenes. El problema de fondo es la incapacidad del Estado mexicano para ofrecer educación y para ofrecer una buena economía a todas estas personas que viven en situación de pobreza. Javier Valverde, ¿cuál es tu consideración ante esta problemática que sigue existiendo y que parece no tener una salida ni una solución sencilla? Bien, esta además de ser una cuestión económica y política es una cuestión cultural, porque en nuestra sociedad encontramos muy cercanos todas estas cuestiones del narcotráfico, de las muertes, porque al prender las noticias encontramos ya que hubo otras 15 muertes en X lugar de México. Entonces es que la juventud mexicana, desde que están niños, encuentran cercanos, se encuentran normales las muertes, los secuestros, los asaltos, la venta de drogas, la drogadicción. Y además, cuando se promueve este tipo de actividades con cuestiones que son como los narcocorridos, donde todo lo contrario, en vez de estar en contra de las organizaciones criminales, de los sicarios, de los narcotraficantes, al contrario, lo promueven ofreciéndolo como una salida normal. Entonces ya lo mencionaba Chacal, son personas sin oportunidades, que toda la vida han estado haciendo lo mismo. Entonces cuando ven, su mismo grupo social, que les está yendo mejor, que están teniendo dinero, que están teniendo trabajo, entonces es una opción que está a la mano y que a nosotros nos puede parecer algo extraño, algo completamente fuera de lugar, pero para ellos es algo completamente común. Adrián, o Chacal, ya como lo han descubierto en este foro, como es conocido en el bajo como es mundo. conocido en los bajos mundos de la política juvenil. ¿Cuál vienen a ser entonces las características? Se han utilizado muchas medidas para tratar de inhibir la participación de los jóvenes en la delincuencia organizada. Algunas consideradas hasta como erróneas, la prohibición de los narcocorridos, el fomento a los valores en escuelas, programas de integración social, ciudadana. Desde los diferentes órdenes de gobierno sí se ha dado, no con la misma fuerza o con diferente intensidad, pero no ha reducido el índice o la cuestión de la participación de los jóvenes en la delincuencia organizada. Y había estudios o análisis que salen hasta en periódicos o revistas que decían una frase muy, muy común en ciertos grupos de jóvenes que después de haber estado en la delincuencia organizada los detiene la autoridad y dicen, es que yo prefiero vivir como rey 3 años que es vivir como pobre toda mi vida. Bueno, aquí hay que manejar mucho, que es un tema no nuevo. O sea, es un tema que ya se ha manejado mucho. Si te recuerdo, yo sí recuerdo que mi abuelita me decía, no te juntes con ese muchacho porque parece que vende droga. ¿Por qué? Porque es de un estatus social bajo. Y entonces se les caracteriza mucho porque tienen la falta económica, porque no tienen las facilidades para conseguir, insisto, el empleo o ciertas premisas, ¿no? Que tenemos algunos como estudiantes o demás. Y entonces pues sí se entra en esto de que ¿qué tipo de personas pueden entrar al mundo? Bueno, fácil, una persona que su familia ha estado dividida, que tiene muy pocos valores de la casa, que su situación económica no está muy bien, que se le hace fácil. Ahora vamos a enfrentarnos con nuevos problemas, más que nada porque hay personas, bueno, niños, que durante la guerra contra el narco mataron a sus padres, mataron a sus hermanos mayores, incluso se quedaron huérfanos, ¿no? Y entonces todas esas personas crecen con rencor, crecen sin valores de la casa, crecen sin una figura paterna que los guíe.
y nos enfocamos a que el gobierno sigue diciendo, oye, es que yo si te pongo un espacio de recreación en tu colonia para que vayas a jugar fútbol vas a ser una persona muy sana. No, o sea, los problemas internos, los problemas psicológicos que tienen van más allá. Y esos los van llevando primero a drogarse. De drogarse a que el que les venda las drogas los invite a participar con él. Y así sucesivamente, y van escalando, ¿no? Ahí sí se puede hablar de una escala. Entonces, es una situación que se debe controlar desde ramos como el DIF, para que las familias estén juntas, desde ramos de no de los gobiernos municipal, estatal y federal, no para la no violencia, sino para la convivencia, para la sana convivencia, para el sano trato, valores de salud, para que no se empiecen a drogar, etcétera, etcétera. Porque sí se ha estado combatiendo mucho, pero, insisto, contra la violencia. De, ay, es que no tienes nada que hacer, es que vente a jugar fútbol. Oye, no es que yo no tenga nada que hacer, es que yo estoy triste, estoy enojado, y nadie lo entiende, ¿no? O sea, es un pensamiento muy fuerte que se tiene. A ver, Diego, ¿es un tema entonces el de los jóvenes en la delincuencia organizada un problema de clases sociales? No, yo difiero completamente o en parte de lo que dice aquí el buen Chacal. Sí creo que tiene mucho que ver en la cuestión de las clases sociales, porque como ya lo dije en la primera intervención, creo que es un problema y que si el Estado mexicano no les ofrece las condiciones para que vivan de una manera digna, si alguien llega y les ofrece la recompensa económica por hacer un trabajo que si bien es ilícito, pues es un trabajo fácil, obviamente se van a ir a realizar ese trabajo. Pero yo, a diferencia de Chacal, no creo que la solución esté en generar una sana convivencia o que el problema esté en generar unidad entre ellos o ponerles unidades deportivas para que vivan pobres y felices. Yo creo que ahí la cuestión y el verdadero culpable siento que es el Estado mexicano, porque lo que debe hacer es ofrecer la oportunidad tanto de educación como de mejorar la economía. Son 53.3 millones de pobres los que viven en situación de pobreza. Casi estamos hablando de la mitad de la población, entonces es aquí, sí es en esa clase social, en la clase social más baja del Estado mexicano, donde se tienen estos problemas. Entonces la solución no va a hacerlos felices en su pobreza, la solución es sacarlos de la pobreza para evitar que puedan engrosar las filas del crimen organizado. Javier, digo, independientemente de que también el tema está en las clases populares, pues también hay jóvenes de clase media y clase alta que están involucrados en temas de la delincuencia organizada. Se ha detectado también, hubo un caso muy famoso en Tijuana de los famosos narco juniors. Es un tema de social, es un tema de clase social, retomando ahorita lo que le preguntaba a Diego, es un tema cultural, como tú lo manejaste. ¿Por qué los jóvenes se sienten atraídos hacia ese estilo de vida que, si bien es delincuencial, parece serles muy atractivo a ciertos jóvenes? Yo pienso que es, además de ser un problema social, es también cultural, porque no sirve de nada tener personas de clase media si no tienen valores, si no tienen la unidad familiar que mencionaba Chacal. Entonces es una mezcla de todo ello, además de ofrecerles las oportunidades de desarrollo para que no tengan que optar por esas opciones ilícitas, también ofrecer espacios de desarrollo personal donde puedan ejercer los valores, promoverlos y cultivarlos dentro de su misma familia. Porque incluso de las clases medias, como bien mencionaste, pueden provenir miembros de los grupos de crimen organizado. Entonces, aquí tocaste un punto bien importante. Bueno, hemos tocado puntos bien importantes porque recuerdo bien un discurso que dio nuestro presidente municipal, Esteban Villegas, cuando mencionó que en una ocasión se encontró unos niños jugando exactamente afuera de una unidad deportiva. ¿Por qué? Porque no les gustaba. Se les hacía, simplemente no encajaba con ellos. Entonces aquí es cuestión de, como menciona como menciona Diego, cuestión del Estado mexicano de garantizar las oportunidades de desarrollo y los programas para fomentar valores dentro de la misma familia y que vaya bien encaminado tanto económico como socialmente. Diego, retomando. Y pido la palabra por alusión personal. Por alusiones, yo creo que por Eber García Cuellar, no por otra cosa. Esperemos. El punto es entonces, ¿cómo generamos políticas públicas o cómo el Estado debe de generar políticas públicas para eliminar será muy complicado, la participación de los jóvenes en este tema, tanto de delincuencia organizada como participación activa? No estamos hablando necesariamente del problema de salud pública que genera la adicción, sino de participación como carne de cañón o como parte de este ejército que la delincuencia organizada ve en los jóvenes como unas fuerzas básicas o como los recursos humanos, ¿no? Y bueno, es que el hecho de generar políticas públicas, bueno, definitivamente y es parte del trabajo del gobierno.
Y más allá de cuáles serían las más viables, y porque sí, obviamente tenemos que hacer un estudio en base a la economía mexicana, en base a tantas otras cosas más, para ver cuáles podrían ser las más viables. Pero yo insisto, siento que lo que debemos atacar de lleno es y la falta de educación y la disminución de la pobreza. Siento que se debe trabajar en la generación de políticas públicas que vayan a disminuir tanto la pobreza como la falta de educación de las familias mexicanas. Con esto terminamos nuestro primer bloque de Identidad TV. Vamos a una pausa de nuestro Partido Revolucionario Institucional y regresamos con nuestro segundo y último bloque.